Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto es Creed en sus profetas, y al momento de presentarnos les decimos, amigos, bienvenidos. Cada día nos complace poder encontrarnos a través de Nuevo Tiempo, su señal de esperanza, y poder compartir estos minutos junto a la palabra de Dios y también junto al pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber, una alegría saludarte como siempre. Mayor es esa alegría saber que no estamos solos, estamos con todos ustedes, queridos hermanos, amigos, y que también estamos con el Señor porque Él prometió estar cuando nos juntamos para analizar, para reflexionar, para querer conocer más de Él a fin de caminar más en sus caminos. Hoy vamos a profundizar sobre el Salmo 130. ¿Te parece, Eber? Vamos entonces al Salmo para hoy. Por supuesto, amigos, estamos ya listos, pastor. El Salmo 130 es un salmo de esperanza. Es un cántico que refleja la esperanza de un hijo de Dios en que el Señor es perdonador, en primer lugar, y que a pesar de que muchos de nosotros podemos desviarnos del camino, hay esperanza, hay salvación, hay consuelo, hay búsqueda, que Dios no se cansa de buscarnos, sino que nos renueva cada día las fuerzas. Parte del texto bíblico muy lindo dice, oh Jehová, dice, si mirares los pecados, si tú mirares nuestros pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? ¿No? Pero en ti hay perdón. Y por eso te reverenciamos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando una persona, pastor, habiendo conocido a Dios, se desvía del camino, pero luego reflexiona y dice, voy a orar a Dios? ¿Habrá algún resultado? ¿Qué nos dice la inspiración? Muy buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque tal vez no sean pocos los que están o estamos necesitados de saber cómo es eso que estás planteando. En el libro Cada día con Dios, página 253, podemos leer, para aquellos que se han desviado del camino, el Señor ofrece palabras de ánimo. Aceptará sus oraciones si se arrepienten y convierten. Por medio del infinito sacrificio de Cristo y por fe en su nombre, pueden beneficiarse con el cumplimiento de las promesas de Dios. Los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Es interesante, ¿no? Dice, para el que se desvió del camino, en otro contexto de la vida, hay crítica y golpes.
pero para quien se desvió del camino, el Señor ofrece palabras de ánimo. Porque el Señor no desiste de salvar. Ujú. Como buen padre, como buena madre que quiere lo mejor para sus hijos, aunque de repente vea que sus hijos no estén marchando en un buen camino, sigue queriendo lo mejor para ellos. Sigue amando, no desiste de amar. Entonces, Dios no desiste de amar. Pero claro, el Señor espera y recibe nuestras oraciones si nos acercamos de manera arrepentida y convertida. O sea, ¿qué es eso de arrepentimiento? Es sentir dolor por el pecado y el deseo y la disposición de no volver a cometerlo, buscando la ayuda de Dios para que eso ocurra. ¿Qué es conversión? La conversión es una vuelta total. O sea, si yo voy en esa dirección equivocada y errada y me encuentro con Dios y visualizo que estoy en camino errado, me convierto. O sea, decido caminar, ponerle a mi vida otro rumbo. Me dirijo hacia otro puerto, porque ese puerto al que me estaba dirigiendo era un puerto de destrucción. Y todo eso es posible por el sacrificio, por la muerte, por la gracia, por la salvación de Jesús. Y fíjate, Pastor Eber, tú sabes muy bien eso, esa frase así tan cargada de todo significado teológico y bíblico, los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. En el sentido de decir, si yo solo soy hijo de Adán, carnalmente somos descendientes de Adán, somos hijos de Adán, pero eso no alcanza para ser parte de la vida que Dios quiere darme y sobre todo compartir la eternidad. Necesito nacer de nuevo, ser adoptado por Dios como sus hijos. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos llegan a ser hijos de Dios. Pero a todos se nos ofrece el privilegio y la posibilidad de ser hijos de Dios. Eso es una muy buena noticia, pastor, para todos nosotros, y esto es importante que podamos reflexionar. Tengo una pregunta que seguramente muchos hijos de Dios y aquellos que nos están escuchando se han planteado en algún momento. Dice, en ti hay perdón para que tú seas reverenciado, esperado en tu palabra. En realidad el tema es que en Jesús hay perdón. Eso lo hemos repetido muchas veces. La pregunta es, ¿existe o existirá alguna otra forma en que el ser humano pueda obtener el perdón divino? Es muy buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque todo el mundo quiere tener paz, ¿no? Uh-huh. Y algunos están dispuestos a pagar para tener la paz del perdón. Ahora es pagando, es con penitencias, es ¿qué maneras? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Y en el libro Alza tus ojos, en la página 217, Elena de White comenta lo que está claro a lo largo de toda la Biblia. O sea, no lo inventa Elena de White, lo toma de la Biblia y lo comenta de esta manera. Entre nosotros han existido pecados como en el antiguo Israel, pero gracias a Dios hemos tenido una puerta abierta que nadie puede cerrar. Los hombres pueden decir, te perdono todos los agravios que me has hecho, y su perdón no borrará un solo pecado. Pero la voz que resuena desde el Calvario, hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados, es completamente eficaz. Solamente esta palabra tiene poder y despierta gratitud en el corazón agradecido. Tenemos un mediador. No hay más que un canal de perdón. Y ese canal está siempre abierto. Por medio de él, un torrente abundante de misericordia divina y perdón se derrama sobre nosotros. Yo puedo, como pastor, como ministro religioso, orar a Dios para que Dios perdone tus pecados. Eso sería la oración intercesora. Claro, pero yo no puedo perdonarte. Claro. Yo no tengo autoridad para perdonar pecados. ¿Te acordás cuando en un momento se armó una revuelta porque Jesús perdonó pecados? Claro. ¿Y qué decían? No, si perdonó pecados es Dios, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Claro. Y es así. Dios es yo puedo ser un intercesor, puedo acercarte a, pero finalmente el que perdona es Dios. Y el que tiene que pedir perdón específico por los pecados es la persona. Entonces tú tienes que hacerlo y Dios es el único que puede perdonar. Y el único puente es Jesús. Él es el puente. ¿Sabes por qué es el único puente? Porque murió por mis pecados. Otro no puede ser mi puente. ¿Sabes por qué es el único puente? Porque tenía vida propia. Porque era Dios.
pero se hizo hombre y murió por mis pecados. Y eso lo hace mi mediador, mi representante, mi sumo sacerdote. Por eso nosotros no tenemos otra manera de obtener perdón fuera de Jesús, fuera de su gracia, fuera de aceptarlo a Él como el Señor, como el que murió por mis pecados. Por eso puedo refugiarme en Él para recibir su justicia y su perdón. Gracias, pastor. Amigos, entonces tenemos la respuesta. Usted puede ir al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, tomando las palabras del apóstol San Pablo a un joven pastor, a un joven ministro como Timoteo. Y nosotros podemos saber que no hay ser humano en esta tierra que pueda perdonar pecados. El único es Dios, es Jesucristo, Dios hecho hombre, que puede entendernos y puede comprender nuestra necesidad y nuestra debilidad. Esto es Creed en sus profetas. Vamos a tener un breve espacio para ofrecerles algunos consejos y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Y amigos, como les dijimos, volvemos y queremos darles la oportunidad de todavía escuchar un consejo. Solo recordar la brillante declaración de Juan cuando dijera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Hijos creados, hijos redimidos, hijos perdonados, hijos restaurados, de hijos de Adán a hijos de Dios. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias por este milagro trascendente y tan abarcante que realizas en nuestra vida, transformándonos. En este momento te ruego por todos nuestros hermanos y amigos. Si hay alguien que está pasando por un momento especial de dificultad, por una situación de crisis, que él pueda sentir que es tu hijo, que tú eres nuestro Padre, que puede ir a ti con la seguridad que será bien recibido, bien atendido, sostenido, acompañado, perdonado, transformado. Que podamos hacer esto todos. Bendícenos, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Amigos, la esperanza y la promesa de encontrarnos, Dios mediante, el día de mañana, por medio de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Nos reencontramos entonces.